¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Bote Pronto de hoy. Todo el día en Milenio Televisión han visto y han escuchado, sí, el presidente está en Washington, qué bueno, se está reuniendo con todo el mundo. Las reuniones son un poco protocolarias, veremos en las próximas semanas de verdad de qué se trata eso. Pero entonces vamos a utilizar estos 15 minutos para algo que me parece muy importante y que de lo que hay que hablar. Hoy hay una nueva comisión para averiguar, pues ahora sí que la tragedia a cuentagotas con subidas y bajadas que sucedió en este país en un periodo muy duro para el país. Se formó esa comisión, hay un consejo, y no solo eso, por primera vez esa comisión ya se acercó y se juntó con una misión de la ONU, cosa que no había pasado antes. Por eso hoy está Carlos Pérez Ricard, que es parte de ese consejo, y está como siempre Nacho Marván. Por cierto, ambos relacionados con el CIDE, y a todo el mundo en el CIDE le mandamos un abrazo en estos momentos. Nacho, ¿cómo arrancamos con Carlos? A ver, yo sí creo que es importante las dos cosas que queremos platicar ahora someramente, ¿no? La presencia hoy, de aquí del 15 al 27 de noviembre, del Comité contra las Desapariciones Forzadas en Naciones Unidas, digamos, es algo a lo que México se había negado sistemáticamente desde 2013. Y viene ahora, digamos, y empieza a tener reuniones para hacer investigación, apoyar a víctimas, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un hecho, y ahí, pues, dada la experiencia que tiene Carlos, si quisiera preguntarle, es un hecho, digamos, que puede llevarnos a un mejor nivel para investigar y resolver esas cosas, o pues es simplemente responder a la presión y demás. Y paralelamente, se estableció también desde el 6 de octubre Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso de la Justicia de las Violaciones Graves a Derechos Humanos de 1965 a 1990, que básicamente, digamos, si revisamos las cosas, una buena parte de su trabajo será investigar desapariciones forzadas. Entonces, ahí se juntan muy bien los dos. Entonces, ¿qué tan importantes son los dos hechos que estamos comentando y qué perspectivas tú ves que realmente esto nos coloque en una mejor situación para resolver algo que no hemos resuelto? Qué bueno que lo preguntan y qué bueno que tratamos el tema, Nacho, Carlos. Lo primero, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU llevaba, me parece, desde 2013 insistiendo venir a México, y el gobierno de México, a través de la Cancillería, se había negado de manera sistemática a que visitara el país. Ahora lo hace, visitará 12 estados distintos de la República, ante el contexto que ya todos nosotros conocemos: 94,000 personas desaparecidas, por lo menos 94,000 personas desaparecidas desde 1964 en este país, y 52,000 cuerpos acumulados en morgues desbordadas a lo largo y ancho de todo el país, que han sido incapaces de ser procesadas por peritos. El hecho de que está ahorita el comité de la ONU, creo que es evidencia de que el gobierno de México se abre al escrutinio y a la fiscalización internacional y humanitaria. De ahí a que vaya a tener consecuencias sobre la manera en cómo procesamos sus cuerpos o cómo buscamos a nuestros desaparecidos, es otra pregunta, pero yo creo que es un gesto, un acto de buena voluntad del gobierno de México actual, que no se había tenido por lo menos desde el año 2013. Con respecto a la comisión de la que formo parte, soy una de las 5 personas así llamadas expertas de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia, que va a averiguar casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Es el último esfuerzo, o por lo menos el esfuerzo mayor acabado, por terminar de entender qué pasó exactamente en el periodo bien o mal llamado de la Guerra Sucia. El primer intento, recordarán, fue un programa especial de la CNDH en 1990. Luego vino la Fiscalía Especializada, un gran fracaso en el año 2002, la llamada FEMOS. Luego una Comisión de la Verdad en Guerrero, también en el año 2012. Y ahora este gran esfuerzo que me parece que no hay que minusvalorarlo, es muy importante, no solamente por el hecho de que vamos a hacer una revisión histórica, sino porque el mecanismo en su conjunto tiene otros 4 mecanismos. Déjense los explico a la brevedad. Uno, como les explicaba, el esclarecimiento histórico. El segundo es la búsqueda por la justicia y el impulso a la justicia
implicará la creación de una fiscalía especializada para procesar, digamos, temas de justicia de ese periodo. Es un mecanismo extraordinario para ello. 3, un plan de búsqueda integral para gente que esté en vida o gente que esté muerta por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda. Un plan especial de reparación y compensación de justicia restaurativa para compensar, digamos, a aquellas personas que perdieron a sus familiares o que tienen víctimas, y la generación de una ley de memoria que institucionalice el trabajo que vamos a hacer en esta comisión, que solamente va a durar 2 años y medio, y que vaya a crear una suerte de ley de memoria que vaya a continuar con los trabajos que vamos a realizar como comisión. Entonces, no es menor, y no solamente, aunque es una cosa histórica, no solamente es una cuestión de saber qué pasó, de esclarecer, sino que, como digo, tiene elementos de justicia, de búsqueda y de reparación a víctimas y a familiares de víctimas. A ver, Carlos, te hago la pregunta muy rápido. Cada momento que medianamente conocemos parece diferente o puede haber tenido características diferentes. No es lo mismo la guerrilla de los 60, luego la de los 70, lo que pasó porque todavía cabe con las decenas y decenas de desapariciones con el nacimiento del Frente Democrático Nacional, después convertido en PRD. No es lo mismo esta etapa complicada de los 80. ¿Ves, digamos, ves eso? Debe ser un reto, pero están pensando cómo poder atacar los diferentes momentos, ¿no? O sea, no es lo mismo Fernando Gutiérrez Barrios en la Secretaría de Gobernación que Díaz Ordaz, ¿no? Y en 77 hay una ley de amnistía, ¿eh? Sí. Que hace un parteaguas bastante diferente. Sí. Básicamente hay un consenso historiográfico de que el periodo duro de represión por parte del Estado mexicano va de 1971 a 1978. Es el periodo más duro de represión política que hay en México. Antes se sientan los cimientos para la creación de este aparato de represión, y luego vemos como la colita de este estado represivo hasta principios de los años 90. Una cosa importante, nosotros comisión no solamente vamos a estudiar la manera en la que el por qué el Estado desaparece y comete violaciones graves a los derechos humanos por motivaciones políticas. También vamos a ver, por ejemplo, cómo el Estado administró el crimen, que administró el crimen utilizando tácticas y herramientas metaconstitucionales y abiertamente ilegales, que incluye la desaparición de personas, temas de abuso sexual, temas de tortura, que no tiene que ver necesariamente con motivaciones políticas, agresiones a grupos trans, agresiones por temas de género. En general, la forma en la que el Estado se desarrolla con y contra la sociedad, y no necesariamente limitado a temas de insurgencia o de contrainsurgencia. Pero sí va a ser un gran, bueno, es un toro Miura, ¿no? Lo que tenemos enfrente de nosotros es enorme. Muchas cosas. Y tenemos que ser capaces como comisión de ir destacando y viendo cuáles son los patrones criminales que sucedían en el pasado y que suceden hoy. Nosotros trabajamos bajo la hipótesis de que la impunidad del pasado es lo que permite la impunidad del presente. Entonces, un gran reto, incluso intelectual, es ver esas continuidades que hay entre ese momento, entre esas desapariciones y las desapariciones del México contemporáneo. Nacho. A ver, para ver, es decir, básicamente, según veo incluso el decreto de creación y lo que sé del tema y demás, van a investigar desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y tortura fundamentalmente. Sería, digamos, lo fundamental. Pero, ¿a quién van a investigar? Es decir, Fuerzas Armadas, policías estatales, municipales y demás, policías judiciales, o algunos cuerpos, digamos, incluso, pues no llamaría paramilitares, pero cuasi paramilitares. Como la Brigada Blanca. Como la Brigada Blanca, que interactuaron en todo esto. No sé si está bien definido el universo, digamos, de lo que van a trabajar. Nosotros como comisión tenemos la autoridad y vamos a tener la facultad para investigar no solamente actores estatales, instituciones estatales, sino también no estatales que participan en violaciones graves a los derechos humanos. Hablamos de un pluralismo violento que sucede, que se puede sí decir que se centralizó desde el Estado, pero que hay también fuera del Estado, abajo del Estado, por arriba del Estado, etcétera, 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 y que comprende instituciones locales, así como federales. A mí me gusta más hablar de circuitos criminales o de circuitos cooptados que involucran militares, policías locales, policías federales, actores estatales,
y que van interactuando en conjunto. Hay que buscar los vínculos, hay que buscar los nodos, más que pensar en instituciones o más que pensar en actores específicos. Pensemos bien en circuitos de la represión, en circuitos a partir de los cuales el Estado abreva para desaparecer gente, para torturar gente y para cometer graves violaciones a los derechos humanos. Y en esto está, por supuesto, también el ejército y el compromiso del presidente y el compromiso del subsecretario. Y así está al menos en el decreto, y si no funciona así tal cual, se los haré saber a ustedes aquí y me quejaré con respecto a esto, es el compromiso de abrir todos los archivos de todos los actores que hayan estado involucrados en tareas de represión, incluyendo al Estado Mayor Presidencial, incluyendo a la Sedena. Ahorita estoy hablando a título personal, no a nombre de toda la comisión o de mis compañeros, pero llegaremos a las últimas consecuencias para por lo menos facilitar el acceso de todos esos archivos que tendrían que haberse abierto en el año 2000, 2002 con la creación de la FEMOS, que no se abrieron y que no existen hoy. Hoy no tenemos, Carlos Ignacio, no tenemos un archivo de la PGR, no existe un archivo de la Policía Judicial, no lo conocemos. El trabajo de la comisión, entre otros, va a ser abrir esos archivos y disponerlos al público en general y a los estudiosos para que ellos tal vez sean los que saquen conclusiones de cómo fue, cuáles son los patrones centrales a partir de los cuales diferentes instituciones estatales y no estatales desaparecieron ciudadanos mexicanos, torturaron ciudadanos mexicanos, tuvieron actos de tortura contra ciudadanos mexicanos. Ahora, y queda poco tiempo, más allá de lo mal que salió la FEMOS o tal, también habrá ahí cosas de las que pueden empezar a jalar hilos, más allá de que no se hayan logrado muchas cosas, ¿no? Es un inicio, porque este es un nuevo esfuerzo, pero que por ahí algo se puede descubrir también, ¿no? Sería arrogante de nuestra parte, sería un error enorme aceptar que esto no lleva años, que hay gente, instituciones, organismos trabajando en esto 30, 40 años. No queremos inventar el hilo negro, queremos incorporar todas las experiencias de sociedad civil, de Estado, de todos lados, simplemente jalar hacia un mismo lugar, y tenemos el apoyo y el respaldo en principio del presidente, y vamos a abusar, digamos, del presidencialismo mexicano para que funcione, y está comprometido el presidente en hacerlo, y cuando se instituya formalmente la comisión va a estar el presidente ahí, y vamos a hacer el reclamo de que se cumplan en todos sus sentidos, pues las promesas que se ha hecho desde el gobierno, y ahí estaremos ahí para demandarlo. Carlos, muchas gracias, de verdad, me parece importante cerrar ese capítulo, pero cerrarlo con verdad y con justicia y de esas maneras, porque llevamos tantos años dándole vuelta sin tenerlo claro. Suerte, hay heridas que no terminan de cicatrizar y hay que hacerlas curar. Así es. Gracias, Nacho. Gracias, Carlos. Bueno. Abrazo enorme a todos mis compañeros del CIDE. Gracias. Gracias por tu Gracias. Chao.